Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy vamos a responder algunas preguntas que nos han llegado durante el mes de noviembre. Entonces, comencemos. Gustavo Gómez nos comenta, estoy desarrollando una idea, pero me gustaría saber cómo implementar blockchain o cómo podría ayudarla. Es básicamente una app para ayudar a personas a insertarse en el mundo laboral. ¿Qué características de la cadena de bloques la harían necesaria y útil? Gustavo, la cadena de bloques lo que puede hacer es remover intermediarios y generar una base de datos distribuida donde está la información disponible todo el tiempo. ¿A qué me refiero con remover intermediarios? Es que hay empresas de contratación que se toman un alto porcentaje o una fee, un pago muy alto por buscar gente y luego esa gente pasarla a las empresas que quieren contratar. Entonces ahí está el intermediario. Lo que puede hacer la cadena de bloques es servir la información de la gente y pasarla directamente a las empresas que quieren contratar. Y eso puede funcionar de distintas maneras. Se puede lograr que la gente sume sus CVs, sus currículums a una cadena de bloques. Y ese es el reto. Hay proyectos ya que están trabajando con incentivos de tokens para lograr eso. Siempre es bueno ver otros proyectos que ya están haciendo eso. No es que va a ser la primera persona o la primera empresa que entra al mercado, porque ya hay muchos proyectos en todos los ámbitos de la economía que están tratando de aplicar blockchain. Entonces te recomiendo revisar los proyectos que ya existen, y que ya existan no significa que tú no puedes entrar. De hecho, muchas veces los que llegan primero no son los que se mantienen, y hay mucho de qué aprender. Los que llegan primero, cuáles son sus fallas y en dónde podrían mejorar. Entonces te recomiendo que veas los proyectos que ya existen sobre blockchain y hiring, en inglés, recruitment. Busca eso en internet, pero te puedo pasar algunos nombres. Está Sync y está Path. Los dos son proyectos de cadenas de bloques que lo que hacen es remover el intermediario en el mercado de recruitment, hiring, que si es que estás investigando probablemente necesitas estos términos en inglés. César de los Santos pregunta, ¿qué está sucediendo realmente con esto de la caída del Bitcoin y de la bolsa en general? Mira, yo en el caso de la economía y de por qué cae la economía, yo tengo una posición muy clara. Y bueno, desde mi punto de vista hay muchos charlatanes que dicen cualquier cosa cada vez que sucede una crisis económica. Hay muchos economistas que no entienden de economía y no es su culpa, solamente no les enseñaron la real forma de entender la economía. Y yo creo que es algo que no te puedo explicar en una pregunta, pero te puedo direccionar. Y si es que quieres entender por qué cae la economía, tienes que poner en Google la teoría del ciclo económico de la Escuela Austríaca de Economía. Es la única escuela de economía que realmente entiende la razón de la crisis. Y vas a poder meterte más en ese ámbito y entender por qué cae la economía. Hay gente que dice que la economía cae por la ambición. Bueno, si es que la economía cae por la ambición, entonces ¿por qué cae en este año? Es como decir que los aviones caen por la gravedad. No, hay otra gente que dice que la economía cae porque son ciclos que siempre suceden. No es tan así. En verdad hay una razón clave financiera económica que hay que estudiarla para entender por qué cae la economía. Bueno, la segunda pregunta de César es: vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, en donde la crisis económica, como si se tratase de una enfermedad, está invadiendo la economía de cada país. ¿Qué situación podría provocar la desaparición de las criptomonedas? César, te encuentro preocupado y es entendible. ¿Por qué? Porque en una crisis no se sabe cómo las cosas van a estar después. Y es entendible la pregunta. ¿Es posible que las criptomonedas lleguen a desaparecer después de tanta crisis, después de un reseteo financiero mundial o algo que suceda?
¿Pueden desaparecer las criptomonedas? La respuesta es que yo creo que no. No hay una forma en que puedan desaparecer las criptomonedas. Incluso si nos imaginamos un escenario en donde el internet se apaga y comienza de nuevo, o simplemente el internet deja de funcionar, y ahí podríamos pensar, ok, las criptomonedas van a desaparecer. Aún así, creo que podrían surgir mesh networks en donde surja de nuevo formas de comunicar y de enviar valor de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son un protocolo, son una forma a través de las cuales las computadoras se comunican las unas con las otras para enviar activos digitales que son escasos. Son una forma de crear escasez digital a través de aplicar criptografía. Y eso es un conocimiento que ya está en la humanidad y no puede desaparecer. Es como decir que desaparezca la fórmula del área del triángulo. Sabemos que base por altura sobre 2, eso es el área del triángulo. Multiplicamos lo uno por lo otro y sabemos que ese es el área del triángulo. Lo mismo con las criptomonedas. Sabemos que con este proceso, con este protocolo, podemos crear escasez digital. Y mientras haya algo digital, entonces las criptomonedas no van a desaparecer. Anónimo pregunta: ¿qué representa el Bitcoin para el pueblo? Primero, creo que el Bitcoin para el pueblo representa un reto, un desafío tal vez, o una necesidad de acercarse a la tecnología. Porque si es que el pueblo no se acerca a la tecnología, a poner sus manos y enfrentarse a la tecnología que están haciendo, entonces va a surgir una separación entre los que entienden la tecnología y los que no lo entienden. De la misma manera en que surge una separación entre los que saben cómo leer y no saben cómo leer. Entonces es un reto. Hay que aprender, hay que hacer que la gente llegue a interesarse por la tecnología. Y también representa una posibilidad de independencia financiera que no ha habido en mucho tiempo en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años nosotros no llevamos el valor en nuestro bolsillo de nuestro trabajo. Porque, digamos, retrocediendo varios siglos, cuando teníamos monedas de oro, las monedas de oro llevaban el oro dentro de la moneda. Por eso podías ir con una moneda de oro a otro país y solamente necesitabas que alguien valide que había oro en esa moneda y utilizabas esa moneda. Ahora, esos papeles que nos dan, que probablemente cuestan imprimir 0.0001 centavos de imprimir ese papel, y ese papel significa valor, ese papel no tiene el valor dentro como lo tenía el oro antes en esa moneda. El Bitcoin sí tiene el valor dentro de sí. Es decir, tú tienes tus bitcoins en tu Trezor. No hay una tercera institución, un banco, por ejemplo, que se encarga de manejar tus ahorros. Y eso puede ser muy liberador y me parece excelente, y por eso está este canal. Elisa pregunta o nos comenta: me gustó su entrevista sobre Graphene Tech y sé que el grafeno tiene un gran potencial en el futuro. ¿Qué opinas sobre este material y la empresa al respecto en un mundo tecnológico? Bueno, yo también sé que el grafeno puede ser el material del futuro porque tiene unas características impresionantes. Y sobre la empresa que estuvo en la entrevista, no te puedo dar ningún comentario. ¿Por qué? Yo alguna vez fui consultor financiero y sé lo que es dar un comentario sobre una empresa y cuál es el nivel de investigación que se tiene que dar antes de poder hablar sobre una empresa positiva o negativamente. Entonces yo prefiero no decirte nada, pero sí, el grafeno tiene mucho potencial. Mr. X nos pregunta: el 90% de los bitcoins se encuentran en tan solo un 4% de las wallets. Entonces, ¿Bitcoin no es tan descentralizado como parece? Mr. X, la verdad, no creo que esos datos que tú tienes son reales. De lo que yo he investigado, hay otro nivel de concentración en las billeteras de Bitcoin. Lo que pasa es que están los Bitcoins de Satoshi Nakamoto, que no se han movido desde su creación. Entonces, no contamos esos Bitcoins cuando se trata de
ver la centralización de las monedas en la red. Si es que de repente comienzan a moverse esos bitcoins, entonces sí se complicaría. ¿Por qué? Y creo que esto es lo importante. Hay que aislar y entender el problema. ¿Por qué nos preocupa que haya muchos tokens en pocas billeteras? Esa es la pregunta. Y la respuesta es porque esos tokens pueden salir al mercado y devaluar el valor de todos los otros tokens. Entonces, si es que entendemos eso, sí, mientras más se centraliza una red, más nos puede preocupar porque hay un poder ahí que es capaz de diluir el valor de los tokens que están en circulación. Así podemos ver si es que hay algunos proyectos que en el largo plazo no pueden revaluar mucho sus tokens porque hay unos actores muy importantes que tienen altísimos porcentajes de tokens, como Stellar, que tiene como más del 90% una sola institución. Hay que tener cuidado con las wallets que tienen muchos tokens porque muy probablemente son wallets, son billeteras de intercambios y en verdad esos tokens no son suyos. Entonces no significa que están centralizados. Ese es el caso de las wallets de Bitcoin, que muchas veces se señala y se dice, miren, esta wallet tiene ni sé cuántos millones. Y en verdad esa wallet, esa billetera pertenece a Poloniex y en teoría Poloniex no puede hacer lo que quiera con esos tokens. Entonces, si se entiende el problema, sí, ese es el tema de fondo. Ripple, IOTA son algunos proyectos que tienen una altísima concentración de tokens en pocas manos y se entiende el problema detrás, que es la inflación que pueden crear. Son como pseudo bancos centrales. Te recomiendo que veas un video que hice sobre la capitalización de mercado y otro que hice sobre la inflación. Juan Santos nos pregunta, ¿aún le ves futuro a las criptomonedas, Alejandro? Juan, le veo mucho futuro a las criptomonedas. Te recomiendo que veas el video que hice la semana pasada. Por más que caigan de precio, la tecnología que generan es revolucionaria y lo que hace es simplificar el pasar valor de un lugar a otro. Así puedes enviar dinero de Venezuela a cualquier país del mundo sin ir por todos esos obstáculos. Entonces esa innovación es imposible que no tenga tracción. Entonces tienen mucho futuro las criptomonedas. En el video de la semana pasada que te recomiendo, comento algo sobre lo que dice Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, y recomienda a los gobiernos regresar a ver a la creación de criptomonedas. Es decir, lo que está llegando a un fin es el dinero fiat, el dinero impreso en efectivo. Eso sí no va a durar mucho tiempo, creo. César Frank nos pregunta, esta pregunta me inquieta, si en 5 años las criptomonedas no logran ser lo que prometieron, ¿por qué crees tú que no pudieron? ¿Qué pregunta? Primero, César, habría que ver qué prometieron las criptomonedas. Las criptomonedas no prometieron cambiar todas las industrias del mundo y que en 5 años esto sea un planeta diferente en donde todos nos llevemos muy bien. Hay cosas que se le adjudican a las criptomonedas, revoluciones que no le pertenecen a las criptomonedas, que de repente le ponen en los hombros de esta tecnología. Y bueno, una vez que desechamos eso, ¿qué es lo que realmente prometieron las criptomonedas? Es intercambio de valor de punto a punto. Así como te envío un email yo a ti, igual te puedo enviar una moneda. Y esa moneda tiene el valor dentro de sí. Entonces eso es lo que prometieron las criptomonedas. Si en 5 años las criptomonedas no logran hacer eso, entonces ¿qué pasó? Bueno, hay pocas cosas que creo yo pueden generar un escenario en donde eso no se dé. Y una de esas es, primero, que la gente no entendió la tecnología, que las personas fueron aisladas de este conocimiento de alguna manera y simplemente los bitcoins fueron separados de la gente que utiliza los bitcoins. Es decir, pensando en un escenario muy negativo,
habrían bancos que se encargan de manejar los bitcoins de la gente y les dan a esas personas unos papeles que significan bitcoins en el banco, y luego esos bancos generan muchos más papeles de los bitcoins que realmente tienen, y luego esos papeles se complejizan y generan titularizaciones, y luego se comercian los papeles a través de ETFs, de futuros, de opciones y diferentes otros papeles bursátiles, y los bitcoins quedan de alguna manera encerrados en el banco. Entonces no cumple la promesa. Ese escenario no cumple la promesa de un peer-to-peer, de punto a punto, enviar valor de punto a punto. Ese es un escenario. Otro escenario podría ser el total control del internet, en donde tú tengas que entrar al internet poniendo tu cédula de identidad, y si es que tratas de enviar una criptomoneda que no sea una criptomoneda que esté avalada por el gobierno, y que el gobierno tenga una enorme capacidad de generar tokens de esa criptomoneda, o tenga como Ripple Labs el 60% de esos tokens con la capacidad lógica de devaluar el valor de esos tokens como un banco central. Y si es que tú no utilizas esas criptomonedas que están listadas en el ministerio de las criptomonedas, y si es que no utilizas una de esas, entonces como el internet está totalmente vigilado, podrías ir a la cárcel o pierdas puntos de ciudadanía y algo malo suceda. Entonces las criptomonedas en ese escenario tampoco lograrían generar lo que prometieron, que es intercambio de valor libre punto a punto entre tú y yo, enviarte una moneda. En ese escenario en donde el internet está totalmente controlado, también se puede decir que las criptomonedas no cumplieron lo que prometieron. Son dos escenarios, y lo más interesante es que son posibles. Ana C. nos pregunta: ¿cómo afronta Academia Blockchain este bear market? A nosotros nos gusta estar en este bear market, en este mercado a la baja, porque en un mercado bull market, en un mercado que sube, hay otro tipo de diálogo. Y lo que sucede es que hay muchos charlatanes que prometen Lamborghinis mañana, y muchos scammers que venden tokens que no valen nada y se van con el dinero, y más cosas de esas. Y lo que Academia Blockchain busca se vuelve algo secundario. Academia Blockchain busca comunicar verdadero entendimiento de esta tecnología y comprender por qué es revolucionaria y qué puede hacer con el mundo. Y justamente nos gusta este bear market porque gente como ustedes se siente atraída por esta tecnología. Y si es que estás viendo esto durante este bear market, tal vez no estás buscando un Lamborghini mañana, sino estás tratando de entender qué mismo funciona detrás de las criptomonedas, o por qué las criptomonedas, o qué es lo que puede cambiar si el mundo utiliza las criptomonedas. Por último, Anónimo nos manda una pregunta que no voy a poder responder ahora porque veo que el tiempo se me acaba para este video. Nos dice: me gustaría saber cuáles proyectos ves viables para el largo plazo y por qué. Gracias. Bueno, es una pregunta que requiere un video más largo de lo que puedo darle ahora, y es probable que lo haga antes de que se acabe este año. Entonces mantente conectado. Yo soy economista y soy programador. Me dedico a la programación y te puedo explicar a fondo cómo funciona esta tecnología y cuál es el impacto que tiene en la economía en la que vivimos. Hago esto mientras viajo por el mundo, aunque parece que voy a dejar de viajar por el mundo. Me rompí, miren, ahí está mi muleta. Me rompí los meniscos y me desgarré el ligamento jugando fútbol ayer. Entonces voy a regresar a Ecuador, pues no tiene sentido andar por el mundo si no se puede caminar. De todas formas, les mando un gran abrazo desde Turquía. Ahora estoy en Turquía y es hermoso Estambul, es genial. Qué pena que no pueda dar vueltas por esta ciudad. Alguna vez volveré. Entra a academiablockchain.com y estamos en contacto.